Rabino en Cábala Michael Ben Pesach Pornar. Yom Kippur. ¿Qué significa el tema del sufrimiento en el trabajo espiritual? Ve aquí en Yom Kippur, en la oración de las 18 de la Amidá. Él indica donde dice qué palabras dicen allí, que dice: mi Elohim, antes de que me formara, tú me conocías. Decimos: y lo que he pecado ante tu rostro, bórralo por tu gran misericordia, pero no por sufrimiento. Necesitamos entender cómo es que cuando oramos pidiendo que Él borre nuestros pecados, le ponemos condiciones. De lo contrario, no querríamos, Dios lo prohíba, que Él borrara nuestros pecados. Si es así, ¿qué es la condición, pero no por sufrimiento? El Sagrado Zohar nos dice que Rabí Yossi abrió, y cita de Coelet, Eclesiastés: las enseñanzas de Hashem, mi hijo, no debe de despreciar ni se canse de su disciplina. Estas fueron palabras de Coelet, y ahora las palabras provienen del propio Zohar. Cuán amados son Yisrael, que Akadosh Baruj Hu quiso castigarlos y guiarlos, conducirlos por el camino correcto, y por su gran amor por ellos, por Yisrael. Así que encontramos que el bastón, como una señal de poder de Él siempre, que está en su mano, para guiarlos por el camino que es el correcto, en el camino que es el recto, para que Él no se desvíe ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Y a quien Akadosh Baruj Hu no lo ama y lo odia, es decir, debido a las discrepancias en las cualidades, lo deja sin disciplina. El Creador ahora está hablando: y aborrecí a Esaab, y por eso le negué mi vara. Así que no le he dado golpes, la disciplina le he negado, así que no le reprendió, para que no se haga partícipe de mí. Mi nefes lo vomita, lo rechaza. Pero a ti ciertamente te amaba, y no vomitas su enseñanza. ¿Qué significa no ser vomitado de ella? Pues es decir, que no vomites en él, no el vómito de él. No lo odies. Eso suena mejor, pero lo traduzco sin todos los eufemismos que este idioma no conoce. Debería sorprendernos y no preocuparnos por hacer un buen uso del lenguaje. Lo espiritual, el trabajo que hacemos, los poderes que reunimos, eso es lo que aquí importa, y no la belleza del lenguaje. Y si ese es el caso a veces, es así. Como quien huye de akotzim, espinas, como quien huye de espinas y cosas así. Vomitar también es kotzen en el holandés, en el lenguaje holandés, que probablemente se haya copiado de los judíos aquí en los Países Bajos. Kutzin en hebreo, también significa cardos, también espinos, que pican. Entonces, no vomites a él. También podemos declarar como no seas punzante en él. Porque estos reyes que oprimen a Israel son como espinas en su cuerpo, en el cuerpo de Israel y del Creador. Hasta aquí las palabras de la oración y del Zohar. No fue fácil ver los paralelos, como esos dos significados de esa palabra, kotzim. Y ahora, en el Eslavei Hasulam, nos va a presentar algunas cosas, explicadas en el camino del trabajo espiritual. Y debemos entender nuestra mente y conocimiento que nos obligan a decir que el santo bendito es Él, necesita fortalecer su bastón para las naciones, porque hacen obras contra el Creador,
según nuestro entendimiento. Debería castigarlos con su vara de hierro, porque están en su contra. Mientras que para el pueblo de Israel, que Él los ama, debería de ser como está escrito en la oración: sobre todos los crímenes pondrás una cubierta de amor. Y porque solo con respecto a Israel, que Él los ama, que Él los castiga, los deja sufrir con su vara, un bastón de hierro con el que se castiga a alguien. Asimismo, debemos de entender cuál es la declaración del Eclesiastés: y no se canse de su disciplina, dice. Eso es como espinas en el cuerpo del hombre. Eso es lo que se ha dicho, que los reyes oprimen a Israel. Mira aquí lo que nos dice ahora. Son grandes cosas, grandes revelaciones. Y él, el rey Salomón, en Coelet, en Eclesiastés, nos dice: no te enfermes, es decir, no huyas de las espinas, es decir, por el hecho de que los reyes los oprimen a Israel. ¿Es posible entonces que solo, precisamente, por el hecho de que Él los ama a Israel, que les diga que no deberían huir de las espinas, de los aguijones, las opresiones de los reyes? Aquí, como de costumbre, el Baal Hasulán toma más preguntas sobre el conciso Zohar. Dice: y además necesitamos entender en lo que está escrito: y odié a Esab, por eso le quitó la disciplina. Él no lo disciplina, para que no participe de mí. Eso significa que si él lo disciplinase, Esab, entonces sería parte de él, en el santo bendito sea él. ¿Cuál es la conexión entre eso y aquello? Como si el sufrimiento causara su participación en el Creador. Esta es una gran pregunta, una pregunta casi sin resolver, que en mi pueblo también fue muy problemática y a menudo recibida, interpretada con muchos malentendidos. ¿Cómo es que el Creador nos ama y nos pone en los campos? Somos el pueblo elegido y nos pone en los campos de concentración, lo que nos hacen las naciones y demás. Se siente que el Creador castiga al pueblo elegido. Se ve claramente que deja solos a los demás. ¿Y cómo conciliar eso? El Eslavei Hasulam ahora va a plantear preguntas como la directriz roja de este discurso. Y debemos saber que cuando hablamos sobre el tema del trabajo espiritual, debemos saber que tanto cuando hablamos de Israel como de Esab, estamos hablando de las personas que cumplen la Torá y los preceptos. Siempre debemos tener esto en cuenta, porque si lo confundimos con los términos de nuestro mundo, nadie puede ayudarte si lo haces así. Y no se refieren a las naciones del mundo de carne y sangre. El hombre terrenal cree que se trata de eso. Los ortodoxos también piensan que eso es así. Y no de los que están fuera de la Torá y los preceptos. Note que en el trabajo espiritual siempre se habla de un solo hombre que hace todo el trabajo espiritual. Y en él encontramos al Israel y también a las naciones del mundo. En el trabajo espiritual no se menciona a la persona que está fuera del trabajo espiritual en la persona, ni al religioso. La Torá y la Cábala, también lo que aprendemos del Eslavei Hasulam, no hablan del hombre que está fuera del cumplimiento en dos líneas, y ese es el trabajo. La Torá no habla de personas ni de condiciones que trabajan en una línea, y mucho menos que la Torá o la Cábala habla de los pueblos del mundo o de Israel de carne y sangre. Es muy bueno seguir teniendo eso en cuenta, porque de lo contrario hablamos de otras cosas, hablamos palabras y se pierde el contenido y la ayuda. Dios no lo quiera. Así que note que nunca hablamos de ese sentimiento terrenal, sino que todo
Se habla de personas que tienen fe y que cumplen la Torá y las regulaciones. Si es así, ¿cuál es la diferencia entre el aspecto de Israel, que está en el hombre, y el aspecto de Esab, que también está en el hombre? Sus preguntas siempre deben de dirigirse de esa manera, a la Torá y al ser humano, que cumple con los preceptos. Y todo está en una sola persona. Y de acuerdo con el principio de que en lo que respecta al cumplimiento de la Torá y a los preceptos, se debe distinguir también en lo que respecta a las intenciones, es decir, para ver si el cumplimiento de la Torá y los preceptos es para recibir recompensa en este mundo o en el mundo futuro. ¿Qué intención tiene el hombre de cumplir la Torá y los preceptos? Si, por otro lado, su intención es dar y recibir, nada. Que el aspecto de Israel, el significado, eso es directamente al Creador. Eso es Israel. Que él no desea absolutamente nada por eso, por su trabajo para el Creador que está haciendo, pero que todo será directamente y únicamente para el Creador. Y eso se llama el aspecto de Israel en un hombre, en el trabajo que hace un hombre espiritual. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, Israel en el trabajo espiritual, y no a alguien de carne y sangre, o que pertenezca a Israel o a los pueblos del mundo, porque eso no nos ayuda. A diferencia de si desea una recompensa, a cambio de cumplir la Torá y los preceptos, se llama el aspecto de Esab. ¿Ve lo que nos dice? Con respecto al trabajo espiritual, también hay un judío que hace la Torá por sus hijos o por este mundo, por tributo o por el mundo futuro, o pertenece a Esab con respecto al trabajo espiritual. ¿Está claro? Y a la inversa, si un goy, que es un no judío, se esfuerza directamente por el Creador y quiere darle al Creador, tiene la intención de dar al Creador sin recompensa, entonces ese goy es esencialmente Israel. Es bueno inculcarte eso a ti mismo, entonces estarás bien. No deberíamos hacer una comedia sobre los goy y los judíos, de lo contrario no serás parte de nuestro estudio. No más preguntas sobre esto. Debe de inculcarse claramente en su corazón y en sus riñones. Eso significa que esa se llama el aspecto de Esab, el aspecto, y no el hombre Esab. Esab viene de Osé, hacer, de asiyá, es decir, él creó. Crear y hacer es el mismo verbo en hebreo, un territorio para él, su propio territorio, y desea que el santo bendito sea él llene su territorio. Y no desea de ceder su territorio demarcado y cancelar, que cancelar su propio territorio se llama directamente al Creador. Es decir, que él anula su propio territorio y desea anularse a sí mismo para él. Eso se llama directamente al Creador, que es Israel. Y esa es toda su meta, por la que se está esforzando. Él no desea ese aspecto de Esab, no lo desea. Aspecto Esab es el que solo quiere recibir para sí mismo, para este y para el mundo futuro. No desea cancelar por el Creador. Y por eso se distinguen dos aspectos en la obra del hombre: por el bien de recibir una recompensa o no recibir una recompensa. Hay dos tipos de trabajo, nada más. En otras palabras, también podemos decir que hay trabajo para el Creador, trabajar sin querer una recompensa por ello. Y todo otro trabajo es una idolatría. Si alguien es religioso y quiere recibir una recompensa por su trabajo en este mundo o en el mundo futuro, eso también es una forma de idolatría. Y debemos recordar que el aspecto del trabajo del hombre por el bien del dar, es decir, que él desea fundirse con el Creador, que es donde comienza el orden de ascensos y descensos en el hombre. ¿Lo ve? Tan pronto como el hombre quiere trabajar para el dar, comienzan esos ascensos y descensos. Es decir, en el momento en que el hombre
se concentra en que todo lo que hace en el trabajo espiritual recibirá una recompensa a cambio. Entonces, cuando cree en la recompensa y el castigo, entonces su deseo de recibir para sí mismo, el deseo que naturalmente tiene, no obra en contra de recibir más placer. Por ejemplo, cuando una persona practica la religión, siente que está recibiendo otros placeres. Irá a los lugares de culto, él cantará, tomará un buen trago, tendrá una vida agradable y obtendrá un placer aún mayor por su deseo de recibir. Pero en el momento en que el hombre desea seguir el camino y no recibir recompensa, y dado que eso va en contra de su naturaleza, entonces la verdadera guerra comienza con la tendencia maligna en él, ya que el hombre desea eliminar la tendencia maligna del mundo, que sólo aquí está su existencia. Y la pregunta de por qué el deseo de recibir se llama con el nombre de mala inclinación es porque ella, la mala inclinación, nos delinea el camino, que si Israel desea ir por ese camino, eso es malo. Es decir, el hecho de que el hombre desee renunciar a su propio territorio e ignorarse a sí mismo por el Creador. Él, la mala tendencia, argumenta, viene con un argumento, que este hombre debe de estar loco por eso. Un hombre debe estar loco si hace tal cosa. Pero lo que se llama bueno, que la mala inclinación le dice al hombre que es bueno, si el hombre demandara que pidiera al Creador que el propio territorio del hombre se expandiera y supliera todas sus carencias, pero no que el hombre fuera a trabajar para el Creador. Esto es lo bueno que describe la mala tendencia del hombre. Es decir, que la tendencia maligna le pregunta al hombre dónde está su mente, que trabaja con gran esfuerzo en la Torá y las regulaciones, y cuál será su recompensa. Y como solían decir los sabios, la luz que está en ella, en la Torá, hará que el hombre se mejore. Eso significa esos consejos de la inclinación al mal. Como el mal no desea anularse ante el Creador, sino que el mal que hay en el hombre desea asegurar la existencia del hombre. Entonces se le advierte al hombre que si se esfuerza en la Torá y los preceptos, eso lo hará digno de recompensa, y eso es lo que la inclinación al mal da por el consejo al hombre, que aprende la Torá y los preceptos y recibirás así la recompensa. Así que es susurrado por el mal. Puedes imaginar, las personas religiosas son a menudo almas simples, no siempre. Algunos lo hacen con sinceridad y sin embargo, con toda su sinceridad, siguen la inclinación al mal. Para superar eso más tarde, es decir, sin la Torá y los preceptos, uno no puede recibir una recompensa tan grande, y sólo a través de los maravillosos medios de la Torá y los preceptos se puede llegar a una recompensa tan grande, es decir, el hombre se entregaría a sí mismo por el Creador, y no querría revelar su propio territorio de hombre, pero todo sería para el Creador, y esa es la actitud de la persona que quiere cambiar la tendencia que tiene maligna en él mismo. Y sobre este tipo de recompensa grita la mala tendencia y mira lo que aconseja la mala tendencia al hombre. Mira, te volverás completamente loco por lo que estás haciendo. Es decir, haces tales actos que de ese modo cancelarás y anularás tu existencia. Y la gente tiene que trabajar por esto y esforzarse por eso. De modo que encontramos que la inclinación al mal le pinta escenas malvadas sobre el orden del trabajo espiritual. Y eso se llama sufrimiento, es decir, que el hombre desee seguir el camino de la verdad para llegar a la confluencia con el Creador. Eso se llama acuerdo según las cualidades. Y cuando le llegan estas preguntas recibe descenso, es decir, que es incapaz de vencer los argumentos de su inclinación al mal. Y eso se expresa directamente tanto en su cerebro como en su corazón. Y el hombre, cuando se agota del estado de descenso y luego comienza a pensar en el estado en el que él se encuentra, entonces sufre por estar lejos del Creador. Fíjense, ninguna otra cosa es el dolor,
sino el dolor por estar lejos del Creador. Y luego, cuando vuelva a ser digno del ascenso a lo espiritual y comience a pensar que a partir de este día ya estaré fuerte y seguro contra las palabras de los reyes de las naciones del mundo, que hablan contra el Creador, cuyo significado no es sólo que dicen que no vale la pena trabajar y tratar con la Torá y los preceptos, sino que dicen que no vale la pena trabajar por esta recompensa que él renunciaría a la suya. Y así también que todo el esfuerzo que él desea, que sea para el santo bendito sea él, y absolutamente nada para él mismo. Los reyes de las naciones del mundo están en contra de eso. Y eso causa un gran sufrimiento a los humanos, y este sufrimiento es como espinas en el cuerpo del hombre, que él desea huir de ese estado en el que se encuentra, ya que dice claro que no soy apto para tal trabajo, de lo contrario no recibiría ningún descenso. Entonces encontramos que este sufrimiento que él escucha de él, que no vale la pena para él trabajar con tal Kavaná. Si es así, hay dos cosas aquí: los argumentos de los reyes que oprimen a Israel con sus palabras, es decir, que el hombre cae bajo el poder de los reyes que oprimen, esclavizan al hombre, de modo que pueda trabajar solo para su propio beneficio, por el dolor de la inclinación al mal que representa la inclinación al mal por él. Todos los reyes de todas las naciones del mundo son llamados con el nombre común la inclinación al mal, y cada rey tiene su propia mente y le dice al hombre: ve, sigue mi camino, te complaceré en el trabajo. Es decir, todos los reyes dicen una cosa, es decir, que es bueno que trabajes para ti y no para el Creador. Claro que hay trabajo para el Creador y otro trabajo llamado servir a otros dioses. También en la religión no está mal, pero sigue siendo infantil. No tienes que luchar contra otros, tienes que verlo en ti mismo, cada deseo en ti que se basa en el deseo de recibir. En ese momento estás sirviendo a otros reyes, reyes del mundo, la inclinación al mal, el deseo de recibir para uno mismo. De modo que encontramos que el dolor que el hombre ve, porque no puede trabajar él para el Creador, este dolor lo hace desear huir del campo de batalla, que este sufrimiento le hace entender que este trabajo no es para ti, porque para esta forma de trabajar para el Creador se necesitan individuos elegidos. Esos son personas que se saltan de su gente, y no un pueblo común puede lograr este trabajo, que el trabajo es llamado trabajo, pero por el bien del dar. Y peor que eso es el hecho que la inclinación al mal viene en la vestimenta de un ángel santo y le dice: ahora la razón inmediata proviene de un ángel tan hipócrita. ¿Ves que tengo razón? Eche un vistazo a cómo se comprometió con la Torá y los preceptos con tanta energía, y cómo las oraciones que rezaba eran como con fuego. Y si me preguntara por qué sucedió así en el pasado, por supuesto es como la mala tendencia te dirá, ya que habías trabajado para ti mismo, es decir, para recibir recompensa, por lo tanto tenías fuerzas para el trabajo. Si es así, ¿de qué sirve que sigues superando y ves que sigues volviendo a tus descensos? Eso se llama retroceso, es más que avance. Es decir, los descensos son mayores, más extensos que los ascensos. Y peor aún, dice contra él, cuando él, la mala inclinación, se viste como un ángel santo, estas son sus palabras: habías progresado en el trabajo espiritual, entonces, y todos los días obtenías posesión de lo sagrado en la Torá y en los preceptos, y no lo desperdiciaste. Y dices que deseas estar preocupado solo por el nombre del cielo. Ves que en este trabajo estás retrocediendo, que tienes descensos. Es decir,
Esto dice la tendencia maligna contra el hombre, que tu maldad se ha vuelto aún más malvada. A diferencia de cuando cumples la Torá y los preceptos en actos con manos y pies, en el trabajo espiritual, entonces tuviste más éxito. Que tú mismo viste cómo progresaste. A diferencia de ahora, qué energía y qué fervor tienes en tu trabajo. Si es así, la mala tendencia dice, aléjate de este camino, deja este trabajo. De modo que encontramos que a través del discurso de la inclinación al mal, que es el alcance general global de todos los reyes de los pueblos del mundo que oprimen a Israel, perforan con un punzón los cuerpos de aquellos que hacen el trabajo espiritual, aquellos que desean trabajar por el bien del dar. Y en realidad, en verdad, nos quedamos con una pregunta. Fíjense, ahora viene una hermosa pregunta que hemos estado esperando durante mucho tiempo. ¿Por qué les sobreviene un sufrimiento así a estas personas que desean seguir el camino de la verdad y fundirse así con el Creador y desaparecer ante Él? Es decir, desciende hasta tal punto que no pueden soportar este sufrimiento y desean huir del campo de batalla. Por un lado, aquí hace una pregunta. ¿Cómo es que las personas que trabajan por el bien del Creador reciben ese sufrimiento? Y ahora continúa. Y aquellas personas que trabajan para recibir las recompensas no tienen tal cosa como el sufrimiento de sentir que están lejos del trabajo del Creador, sino que sienten que están progresando todos los días. Y por supuesto, en el momento en que ven su progreso, tienen el poder de trabajar. Y no sienten para nada que tengan descensos, pero a veces avanzan mucho, y a veces avanzan menos rápido, pero no hacia atrás. Dios no lo quiera. Y la respuesta es que en el momento en que el hombre no siente escasez ni falla en el trabajo, entonces no tiene nada que corregir. Si es así, entonces estas personas que solo pueden trabajar en el aspecto de la acción, así que no por intención, y está escrito que al acto del precepto no hay nada que añadir ni nada que empeorar, como está escrito en la Torá, no sumes ni restes. Esto solo significa hacerlo con las manos y los pies. Y dado que no tienen absolutamente ninguna necesidad, todavía en la Kavaná, en la intención de que esta es la cuestión de intención, que esta intención sea llegar a un acuerdo sobre los atributos, que se llama por el bien de dar. Y por supuesto que no desean adherirse a él, es decir, que no tienen absolutamente ningún entendimiento en materia de trabajo para no recibir ninguna recompensa. Y a ellos, el santo bendito sea él, no les da pena, que la pena es sentir que están lejos del Creador, que suplican que el Creador los acerque a él. Y así lo escribe el gran Rabí Maimónides, ese gran rabí del siglo XII, que a las mujeres, los pequeños y los analfabetos de la tierra, analfabetos, a las personas, se les enseña a trabajar por el bien de recibir una recompensa. De lo contrario, no entenderían nada. Pero hasta que su entendimiento se fortalezca y se vuelvan ya más sabios, entonces se revelarán en este secreto de que uno debe trabajar por el bien del nombre, es decir, por el bien de dar. Y lo que se ha dicho que entenderemos, lo que se ha preguntado, porque Israel, que ellos son los amantes de Jabayá les está causando dolor, y tanto más que les dice, ya que los amo, por lo tanto, deseo de ustedes que no se enfermen por esas espinas, porque estos reyes que oprimen a Israel son como espinas en el cuerpo. Y eso es lo que está escrito. Y no sea rechazado en su disciplina. Eso significa que no huirían del campo de batalla. Y no quiere decir que este trabajo, por el bien de dar, que no es para ellos. Eso significa que aquel a quien el santo bendito es él ama, que se refiere
claro al aspecto de Israel, que desea cancelarse directamente al Creador, al Santo bendito es Él, y el deseo de recibir, que está en el hombre desea por eso que el Creador le dé fuerzas para reprimirlo, ese deseo de recibir, que el hombre que desea recibir se cancele a sí mismo por el Creador. Pero el hecho de que el hombre sea incapaz de vencer la voluntad de recibir, ya que el deseo de recibir le hace comprender, le indica que el hombre debe de trabajar y esforzarse, es decir, que con él vendría la fuerza para colmar su amor propio para satisfacer. Y dado que el hombre tiene el deseo que es opuesto de renunciar a su amor propio y que él estaría en la fuerza para trabajar solo en lo que pertenece al amor al Creador, es que el hombre desea trabajar no para su propio beneficio, sino para el Creador, es decir, en lo que el Creador disfrutaría. Ese hombre dice que no quiere conformarse con tener la fuerza para no trabajar en su propio beneficio, porque hay muchos que se engañan a sí mismos, que dicen que esa es la sabiduría del hombre, si no está trabajando para su propio beneficio. Pero él dice que no es porque el Creador creó a las criaturas que ellas no disfrutarían. Sabemos que hay religiones que dicen: no lo hagas por ti mismo, no lo hagas por tus vecinos, no tienes que divertirte, ve a un lugar monástico, no disfrutes, lleva una vida sobria. Creen que al hacerlo se vuelven sabios. No es la intención, no es un propósito de la vida, no es un propósito del Creador, que los humanos, sus criaturas, no disfrutarían, sino que el propósito de la creación es hacer el bien a sus criaturas. Por eso las criaturas también deben de trabajar en el acuerdo, en la cualidad, es decir, todo su deseo apasionado sería hacer el bien al Creador. Él hace el bien por mí, yo también debo de hacer el bien por él. No huyas del placer, porque son representaciones primitivas de los pueblos del mundo. Así encontramos que quien dice que el propósito del hombre es alcanzar la perfección, consiste en que no debe de trabajar para sí mismo, que solo es ese el propósito de la creación, no trabajar para sí mismo, que para ello se crean los seres humanos, y esa no es la verdad. Recuerda eso muy bien. Eso es lo que la religión le ha mostrado a un ser humano subdesarrollado a través de su falta de comprensión del verdadero propósito del Creador. Pero el hombre siempre debe de comprobarse a sí mismo si está trabajando él para el Creador, es decir, que el Creador disfrutaría del trabajo que él hace, es decir, que desea intercambiar y reemplazar su amor propio para llegar así a amar al Creador, porque sólo así las criaturas alcanzarían el propósito para el que fueron creadas, cuyo propósito se dice que hace el bien a sus criaturas. Por lo tanto, estas personas que desean llegar al amor por el Creador, naturalmente, amor en el Creador, a pesar de que por el momento este paso aún está muy lejos de ellos y aún quieren lograrlo, entonces ya se les llama a ellos amantes de Javallá. También nosotros, que trabajamos en nosotros mismos, que tratamos de hacer todo lo que podamos para trabajar para el Creador y así agradarle, somos llamados desde lo alto los amados del Creador. Como dijo Valjasulán sobre el versículo que dijo que Él dará su sabiduría a los que trabajan en sí mismos y obran así sabiamente, quienes así están obrando en su sabiduría. En otras palabras, el Creador es sabio con aquellos que son sabios. Y pregunta, que debería de decir, que el Creador dará sabiduría a los necios, ya que si ya son sabios, ¿qué es la sabiduría que les dará? ¿Y de dónde tendrían sabiduría antes que el Creador se la diera? Solo después de eso, en el momento
en que ya tuvieran la sabiduría. Y dijo que la explicación de quienes trabajan en la sabiduría es que quien desea hacerse sabio para recibir luz de la Jojma, preparándose en el trabajo espiritual para corregir los kelim con el fin de poder recibir la Jojma, es decir, el que desea volverse sabio, corresponder a los atributos con el Creador, ya que aún no tiene Jojma, pero sí desea la Jojma, entonces ya se llama sabio. Note lo que nos dice. El mero esfuerzo que hacemos y que deseamos así ser sabios, es decir, estar en el acuerdo con los atributos del sabio. El Creador es el único sabio, y si deseo estar de acuerdo con Él en las cualidades, trabajar por eso, anhelar entonces eso, también se llama sabio, jajam, en nombre de su propósito. Si el hombre tiene una meta, el volverse sabio, estar de acuerdo con los atributos del Creador, que Él es el único sabio, entonces al hombre también se le llama sabio. Por lo tanto, el que desee ser sabio debe creer que Jabayá le dará Jojma. Y en este camino, en este sentido, de esta manera, tenemos que explicar que el que desea ser amado, el amado del Creador, estos ya son llamados los amantes de Jabayá. Es por eso que Jabayá les da amor, es decir, que borra su propio amor. Ese es el amor del Creador, para que sean dignos del amor del Creador. Y para ellos, el santo Zohar dice que el Creador fortalece en sus manos su vara de fuerza y de poder, para guiarlo al hombre en el camino que es el correcto. Es decir, que ese sufrimiento que soportan de los descensos que ellos reciben, entonces deberían de creer que eso vino de Jabayá. Es decir, que estos pensamientos extraños que reciben, que son para ellos como espinas en su cuerpo, Jabayá les envía todos estos descensos. Y a pesar de que el hombre entiende que sería mejor si el Creador le enviara, claro, ascensos, y todos esos descensos, ¿para qué los necesito? Es decir, ¿de qué sirve eso de todos esos descensos? Y a eso viene aquí la respuesta que se llama la vara en la mano del santo bendito es Él, para así guiarlo, dirigirlo en el camino recto y correcto. Porque de lo contrario, si el hombre permaneciese en el estado de ascenso, de ascensión, el hombre pensaría que ya ha llegado a su perfección y permanecería en su estado que es inferior, porque no sentiría absolutamente ningún defecto que podría necesitar corregir en sí mismo. Por eso el Creador le muestra su bajeza y le muestra hasta qué punto ese hombre ya pensaba que es un hombre exaltado de su pueblo, que con él ningún pensamiento es tan bajo como con otras personas. De repente ve que tiene pensamientos aún peores que los que de esa gente que trabaja como las masas, llamados los que trabajan para recibir en ellos una recompensa. Y aquí nos dice que trabaja solo en nombre del cielo y no para sí mismo. Y por supuesto que está él en un escalón más alto que el de ellos. Así pensaba ese hombre en su estado que estaba de ascenso, y de repente ve que es mucho más bajo que ellos, y encontramos eso debido a la angustia que siente, que le hace sentir la necesidad de tentar al Creador para que lo acerque hacia la verdad. Por lo tanto, se refiere precisamente a aquellas personas que están en el aspecto de Israel, es decir, como se menciona aquí anteriormente, aquellos que desean estar en el aspecto de Israel, el concepto espiritual de Israel, y para que no tropiecen en la obra, por eso les envía estos descensos, y se dice que Él fortalece su cayado en su mano, para guiarlos por el camino que es el correcto. Por el camino correcto significa el camino que conduce directamente a el salón,
al salón, el verdadero salón donde está el trono del rey. En contraste con aquellas personas que están solo en el aspecto de Esab. Ese es solo el aspecto de la acción sin la kavaná, Esab, sin intención, o sea, con manos y pies, que esas acciones lo llevarían a cancelarse su propio amor, y no desea hacer actos para el Creador, sino que ellos se conforman solo con aquellos actos sin intención, que los llevarían a la confluencia con el Creador, y no están pensando en la cuestión de fusionarse con el Creador, ya que está escrito lo que han dicho los sabios, y uníos a Él, fusionarse con Él. A ellos, esas personas que no tienen la kavaná, que solo lo hacen con las manos y los pies, lo hacen así para sí mismos. Y el santo bendito sea Él, que fortalece así la vara en su mano para no castigarlos. Y eso es lo que dice una cita de la Torá. Y a Esab he odiado. Esto el Creador dijo a través de algún profeta, y por eso he pasado sobre él la vara. Mantuve alejado de él el castigo, no lo he castigado, porque no tiene ninguna parte en mí. Eso significa, no deseo con él que se fusione conmigo, porque no hay similitud en las cualidades. Y eso es lo que él nos dice. Mi nefes vomita, está harto de él. Eso significa que todo su trabajo es solo para su propio beneficio. Por lo tanto, mi nefes vomita, está harto de él, y no le daré parte alguna en mí. Es decir, que no le haré sufrir, que por eso vengan a unirse a mí, para fusionarse conmigo. Porque ya que ellos no me tienen deseo, por lo tanto, yo no tengo deseo por los que están en el aspecto de Esab. Es decir, que se sienten perfeccionados. Que el concepto de Esab significa que él ya ha hecho lo suyo, todo lo que debe de hacer ya lo ha hecho. Esab, de la palabra osé, hacer, se considera un hombre perfecto. Sabemos que la Torá nos dice que Esab nació listo, hecho, con cabello y todos los adornos. Esab es el hombre que cree que lo sabe todo, que lo ha logrado todo, que es perfecto y no tiene ninguna escasez. ¿Y qué puede hacer el hombre para no sentir la necesidad de descender, que se llama sufrimiento? ¿Qué puede hacer? Y en el sentido de que siente que él está lejos del Creador, ya que ese es todo el asunto del sufrimiento, para que el hombre no se quede en un escalón más bajo, ya que se conformaría con poco, pues entonces el hombre comenzaría a pensar que ya era digno del escalón de lo espiritual. Por lo tanto, es obligatorio descender al hombre en su relevancia para sí mismo, es decir, que ve en sí mismo cuánta escasez tiene. Entonces sabe pedirle al Creador que lo ayude a sacarlo a él de su bajo estado que tiene. Si es así, ¿cómo puede haber una realidad tal que no tenga necesidad de caer en el estado de la bajeza? El consejo para esto es, si el ser humano hace cálculos para sí mismo y ve a través de los pensamientos y deseos cuán lejos está él de la confluencia con Javaya, es decir, que también en el momento de ascenso hace cálculos y comienza a sentir que tiene deficiencias, entonces no necesita caer de su condición, es decir, se le darían pensamientos mezquinos hasta que sienta él que está en la condición de deficiencia. Pero incluso en el momento de ascenso, fíjese que esto es algo crucial para nosotros, que ya está empezando a buscar formas de subir los escalones él mismo. Entonces uno no debe darle descensos desde arriba. Si el ser humano lo hace por sí mismo y lo cuida, entonces no tiene que hacerse desde arriba, por lo cual será golpeado, ya que él mismo
comienza a buscar caminos incluso antes de caer en la bajeza. Y ahora parece que la condición en la que se encuentra es que está lleno de deficiencias. Y con eso puede examinarse de que no necesita que le den descensos desde arriba. Pero en el orden general es que en el tiempo de ascenso, el hombre no desea de buscar dentro de sí mismo las deficiencias. Por lo tanto, uno está obligado a darle descensos desde arriba. Ve eso. Si nos golpeamos, no nos golpearán. Cuando manejamos y escuchamos nuestro corazón con cuidado, con mucha intención y mucha paciencia, y admitimos ante nosotros mismos que estamos bajos, entonces tenemos espacio para la oración y mejoramos. Y con eso deberíamos de explicar lo que los sabios del Talmud solían decir: no busco lo que he perdido. Y la explicación: un anciano caminando encorvado y siempre mirando al suelo como si buscase algo. Dice que esa es la actitud y dice: no busco lo que he perdido, que nada de lo suyo se ha perdido, ni siquiera lo que parece que él está buscando. Y esa es la actitud. El ser humano debe de estar por dentro como el anciano que siempre anda con la mirada baja, como si buscara algo mientras no ha perdido nada. Pero se dice a sí mismo: seguiré mirando de todos modos. Y esa es una excelente forma interna de trabajar en ti mismo, porque entonces no nos sorprende que seamos informados de nuestra escasez desde arriba, para ser interpretado como este anciano que obtuvo sabiduría. A través de sus esfuerzos ha ganado sabiduría. Ese es el camino, es decir, el sabio que ve a través de las apariencias, dado que potencialmente podría descender para poder obtener los kelim vacíos, que con el Creador estaría la capacidad de llenarlos. Debemos de hacer como este anciano, buscar dentro la escasez, para hacer el kelim vacío. En este kelim vacío, ciertamente, existe la posibilidad de que el Creador lo llene. De lo contrario, permanecería en el estado bajo, porque no se siente deficiente. Mira cuántas veces repetimos esto, desde diferentes ángulos, desde diferentes estados. Tiene esto que estar anclado en nosotros, todo lo que aprendemos, y eso nos traerá la salvación y la plenitud. Y luego, en el momento en que se perdería su condición ascendente, comienza a buscar los caminos para ascender nuevamente en lo espiritual. Por lo tanto, el que es anciano en un sentido espiritual, es decir, de proverbios de los padres, es un sabio que puede prever lo que será en el futuro. Comienza a buscar cómo surgir en lo espiritual antes de que se pierda su ascensión, y comienza a poner todo en funcionamiento, de cualquier manera que pueda ascender el escalón espiritual. Y eso es porque comienza a buscar las deficiencias en la condición en la que se encuentra. Y entonces ya no es necesario que la gente lo arroje en relevancia, que él mismo encuentre y vea carencias, ya que él mismo ya está buscando carencias, para que con él haya así kelim vacíos, que el Creador llenaría sus carencias. Y el mejor consejo en el momento del ascenso es que el hombre sienta que ahora hay un estado de lo espiritual, mientras que desea encontrar deficiencias. Entonces el hombre debe mirar cuidadosamente en la Torá y encontrar la conexión que existe entre la Torá y el hombre, que a través de esto puede llegar a saber cómo trabajar para el Creador, como está escrito muy probablemente en Proverbios de Salomón. También Nefes sin conocimiento. Nefes está en los pies y debe llegar al Da'at, a la cabeza. No es bueno. Y como está escrito, y te ha dejado Jokmá, Biná y Dat. Y luego, por supuesto,
automáticamente ve su escasez y ya tendría kelim vacíos, y con eso encontraría el alivio, que en realidad no volvería a hacer el descenso. Ahora vuelve al principio de este artículo. Y ahora explicaremos la pregunta de por qué cuando oramos a Jabayá para que Él borre nuestros pecados, le ponemos condiciones y le decimos, pero no por dolor, cuyo significado es, pero no a través de descensos. Ese es el propósito de esa oración, no a través de dolor, por lo que no hay castigo del Creador. Queremos que borres nuestros pecados, pero no mediante descensos, que en el momento en que estamos en el descenso, entonces estamos separados del bendito, porque en el momento del descenso, entonces todo está en el aspecto de la bajeza, que se llama la Shejiná en el polvo de la tierra. Entonces encontramos que, dado que debemos sentir nuestra bajeza, hacemos que la Shejiná esté en el exilio, así como nosotros estamos lejos de la Tierra Santa. Se refiere al deseo sagrado que no tenemos. Note lo que nos dice. Pero en el momento del descenso obtenemos el deseo de tierra de naciones. Y este es un concepto. Así rebajamos lo sagrado. Y entonces le pedimos al Creador que nos ayude a borrar nuestros pecados. Y entonces podríamos entrar en lo santo. Pero no vendría a través del dolor que se llama descensos, porque estos descensos conducen a la bajeza de lo sagrado, que se llama Shejiná en el polvo de la tierra, o Shejiná en el exilio. Acerca de este sufrimiento, oramos al Creador para que no venga, ya que de ese modo causaríamos la bajeza de lo santo. Aquí los sabios dicen, Rabí Yohanan de Brajot, del Talmud, de Babilonia, que fue terminado aproximadamente antes del comienzo del siglo V de nuestra era. El Rabí Yohanan fue el último judío que fue bello, poderoso y fuerte en la Torá, en todos los sentidos. Estaba enfermo. Rabí de Hanaina, quien vino a su casa, le dijo a él, está escrito en arameo de Babilonia, le dijo, ama tu dolor. El Rabí Yohanan le dijo a Rabí de Hanaina, ni el sufrimiento, ni la recompensa por ello. Y todos objetaron eso. La gente común, los extraños, se enteraron de ese incidente y tuvieron problemas con él. Sin embargo, hubo muchos justos que recibieron su sufrimiento con alegría. Entonces, ¿cómo puede Rabí Yohanan decir, mi pena, necesito, ni recompensa por ello? Porque si uno sufre, obtiene recompensa. Y no dijo ni esto ni aquello. ¿Lo ves? La creencia que se tiene, en la que se idealiza el sufrimiento que ha sufrido el líder de una religión, y se empieza a idealizar eso, y se pone el sufrimiento en un pedestal. El sufrimiento como meta de la vida está absolutamente mal, es infantil. De esa manera, uno nunca puede llegar a la plenitud. Esto se hace absolutamente en contra de la voluntad del Creador. Se hace para el mal, para el diablo, y no para el Creador. Porque el Creador debe de ser disfrutado, complacido, y de acuerdo con las cualidades del Creador. Y Baal Hasulán nos ha explicado, y eso nos dice que aquellos que estaban asombrados por su respuesta, tuvieron una disputa sobre la cuestión del exilio de la Shejiná, y se retrasó porque no se han corregido todas las chispas sagradas salir de la Klipot, que cayeron en las Klipot. Por tanto, a pesar de que habrá recompensa, es decir, que todo lo que haya descendido bajo las Klipot volverá a lo sagrado, y esa es una gran recompensa, que todas las chispas sagradas volverían de nuevo y que todo se corregiría. Pero mientras tanto, antes de que todo se corrija, la Shejiná está en el exilio. Hay quien la degrada y hay quien la eleva o la esclaviza en lugar de amarla a la Shejiná, es decir, la clipá, y ese es el dolor de la Shejiná. Él
el gran rabí Yohanan no podría soportar eso, que la Sejina estaba en el exilio. Y sobre esto, el rabí Yohanan ha dicho, ni pena ni recompensa. Vemos lo que es sufrimiento en el trabajo espiritual, es decir, que sufren de eso debido a ello que la Sejina está obligada a residir en la bajeza y entender que tenemos que mirar con cuidado en la declaración el asunto de la Sejina en el exilio. Cita del Samati del primer artículo y aprendemos eso en la primera parte de Eblet, que allí está escrito que en el momento en que el hombre se arrepiente, que está lejos del Creador, es decir, que está en la voluntad de recibir solo para su propio beneficio, al igual que los animales, que no se adecuan al aspecto humano, debe enfocarse en el dolor, que no desea convertirse en un ser humano, que ese es su dolor, sino por el dolor de la Sejina. El hombre debe tener eso en la mente, no su propio dolor, sino, por así decirlo, el dolor de la Sejina. Y el rabí Yudas Lag dio un ejemplo de esto sobre un hombre que tiene dolor en algún órgano suyo, y el dolor se siente principalmente en su corazón y en su cerebro, en su cabeza y en su corazón, que eso es primordial del hombre. Entonces, donde se siente a sí mismo, el hombre individual es parte de la Sejina, que la Sejina se llama la Asamblea de Israel, y la principal causa del dolor es con ella, con la Sejina, si siente dolor, al igual que el hombre mismo, con respecto al dolor en uno de sus órganos, y de que el hombre debe arrepentirse del dolor, pero el que siente la Sejina. Y eso se llama sufrimiento en el trabajo espiritual. Escuela de Cábala Luriana. Rabino en Cábala Michael Ben Pesach Pornar.